Bienvenidos a la 8 Mediterráneo. Hoy vamos a compartir un espacio diferente, un espacio de cultura, un espacio de una ermita de Castellón, de la ermita de Santa Bárbara en Burriana, y vamos a compartirla con un artista, Pepe Forner, que es el que se está dedicando a pintarla, y él nos va a contar un poco toda esta historia. Pepe, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy en la 8 Mediterráneo. Es un placer. El placer es mío, Eduardo, gracias. Pepe, primero quiero que sitúes a los televidentes dónde está la ermita de Santa Bárbara. La ermita de Santa Bárbara está entre un vergel, esto es un jardín, rodeado de naranjos, imaginaros, en el medio de la huerta de Burriana. Esta ermita se construyó en el siglo XIX por el capitán Chabrera, cuando vino de Cuba, y debido a la promesa que él seguramente haría en la guerra de Cuba, se empezó a construir esta iglesia que, bueno, se ha restaurado y ahora está de maravilla. ¿Y por qué él hace una promesa y decide construir esta iglesia, este capitán? Tengo yo esa impresión. Lo que he leído, claro, no he podido profundizar, pero creo que me da la impresión de que él hizo una promesa y en la guerra de Cuba, porque seguramente lo pasaría bastante mal, y al llegar aquí compró esos terrenos y edificó la iglesia. Que la iglesia está solo a mitad, porque él murió sin terminar la iglesia. La familia se negó a seguir sufragando los gastos y quedó así a mitad. Pero así todo, yo creo que es preciosa. Esta iglesia que está en la huerta de Burriana, como dices tú, depende del obispado, del arzobispado de Castellón, claro, ¿no? Sí. ¿Ahora se utiliza habitualmente? Ahora no se utiliza debido al COVID. El problema del COVID porque no cabe mucha gente, entonces... Pero antes del COVID se utilizaba. Sí, se utiliza perfectamente. Cada 3x4 tengo que retirar todos los trazos de pintar para que haya bodas, bautizos. ¿Y tú decides en un momento determinado hacer tu gran obra pictórica? ¿Va a ser tu gran obra pictórica? Yo creo que sí. Perdón. ¿Va a ser el legado que vas a dejar? Sí. La idea fue de don Antonio Losas, que me dijo de pintar. Pero claro, en un principio no pensábamos pintar tantos metros de pintura. Pero esto creo que va a ser... ¿Cuánto tiempo hace que llevas trabajando en este proyecto? Entré aquí a pintar el 1 de diciembre de 2017, si no recuerdo mal. O sea, llevo 5 años ya. Ya llevas casi 5 años. Casi 5 años. 4 años y medio, con COVID por medio y todo. Sí, sí. Cuando tú llegas aquí y decides qué vas a hacer, ¿tienes claro lo que vas a hacer o te tienes que parar, pensar, hacer, bocetar, preparar? ¿Cuál es tu siguiente trabajo una vez que tomas la decisión de abordar este trabajo? Primero hay que hacer unos bocetos previos, porque claro, yo nunca he pintado con esas dimensiones, y hay que hacer unos bocetos que más o menos te den una idea de lo que vas a hacer. Así todo, cuando te pones a trabajar con esas dimensiones, con esas distancias tan grandes, pierdes al principio, pierdes de vista lo que estás haciendo, porque estás pintando aquí y a 2 metros no te acuerdas, no ves lo que hay. Y es cuestión de armonizar los tonos. En un principio lo pasé mal porque tenía que cuadricular el bocetito previo que hice, el papel, para luego pasarlo al cuadro. Y todo cuadriculado con el carboncillo. Ahora ya, como he ido aprendiendo con el tiempo, porque se aprende cada día, ahora ya a punta de pincel, la bola pluma, como aquel que dice... Pero una de las cosas que me ha sorprendido, porque veo que estás fastidiadillo de la pierna, con lo cual tienes que pasar mucho tiempo de pie pintando, o me imagino que eso te afectará en el trabajo. Me ha afectado. Antes pintaba siempre de pie, ahora pinto mucho rato sentado y me he tenido que acostumbrar porque realmente no tienes tanta movilidad y necesito ir hacia adelante, hacia atrás, ver el efecto, porque a veces las figuras están a 2 o 3 o 5 metros de altura, entonces tienes que moverte muchísimo. Pero bueno, me he habituado. A mí me recuerda eso que Juan Porcar, el famoso pintor de Castellón, también tenía problemas con la visión y se inventó unas cañas para pintar desde lejos. Pues un poco has hecho lo mismo, por lo que me has explicado, vas pintando poco a poco, lo que pasa que eso, desde el punto, para mí es complejo, porque tienes que pensar en lo que estás pintando en ese momento y lo que cae después, ¿no? en estas dimensiones que estás pintando.
Ese es el problema, de saber que lo que estás haciendo tiene que armonizar, el conjunto tiene que armonizar con el resto que ya tienes pintado o vas a pintar. Al abuelo Porcar, porque lo llamábamos así, lo conocí cuando estaban a punto de operarlo de cataratas. Lo visité porque mi maestro, el padre Juan de Dios, era compañero suyo en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y me llevó a conocerlo. Tuve muchas charlas con él porque era realmente un pozo de sabiduría y de vivencias. Recuerdo muchísimas cosas, pero sobre todo recuerdo que lo que más importante me decía en un cuadro es el tono general, y el tono general es lo que hay que controlar. Precisamente es lo que te quería preguntar ahora. Tenemos dos paneles que están, en los que está uno, imagino que ya estará más o menos acabado, es Sí. el que tenemos enfrente. Sí, ¿Y el que tenemos detrás está también acabado? sí, ¿O prácticamente. qué has querido reflejar en cada uno de estos paneles? Porque me imagino que obviamente los motivos tienen que ser religiosos. Tú eres una persona que ha sido un gran retratista toda tu vida. ¿Y qué es lo que has intentado llevar a estos paneles, a este que tenemos detrás? El ciclo de pinturas está dedicado a Santa Bárbara, claro, porque la iglesia está hecha a la vocación de Santa Bárbara. Esto, como va detrás del altar mayor, el Cristo crucificado irá aquí delante, Aquí en medio. que es una estatua de bulto, claro, irá en medio, que partirá el cuadro en dos. Será el nuevo Evangelio, con la Virgen, San Juan, las santas mujeres, y aquí, en este lado, la humanidad. He querido representar pues la humanidad actual. Aquí está don Antonio Losas, están mis padres, yo de pequeño, esta es mi mujer, Carmen. Bueno, he intentado representar la humanidad muy atosigada, muy agobiada, tal como el día la veo yo. O sea que la mayoría de los personajes que están ahí se podrían reconocer, algunos de ellos. Algunos de ellos se reconocen, son actuales. Sí. Veo que también en la parte alta has dejado un hueco, ¿no? Sí. Para Eso es la vitrina donde está instalada Santa Bárbara. donde está la Virgen de Santa Bárbara. Exactamente. Vale. Eso lo recortaremos y lo pondremos. O sea que tienes que pensar en todas esas cuestiones Sí. cuando elaboras el proyecto. En el panel que tenemos enfrente, ¿qué es lo que podemos ver? El panel de enfrente representa el sacrificio de Santa Bárbara. En la Edad Media, el Papa San Alejandro Magno, creo que fue, no lo recuerdo con claridad, le pidió a Dionisio el Exiguo, un fraile, que recopilara las vidas de los santos. Y al llegar a Santa Bárbara nos dice que nació en Nicomedia, que la situaríamos hoy en día por Turquía, siglo III, IV después de Jesucristo, y que ella quería convertirse al cristianismo. Su padre, Dioscoro, el reyezuelo de esa zona, no se lo permitía. En un primer momento la encerró en una torre, que es la que vemos allí detrás, pero ella siguió porfiando en convertirse al cristianismo, con lo cual dice la leyenda que su padre la subió a un monte y la degolló. E inmediatamente un rayo lo fulminó, que es lo que hay representado en la obra. Hay personajes ficticios, indudablemente, y otros personajes actuales que se pueden reconocer en la parte baja de la obra. ¿Que son personajes que pueden ser amigos tuyos o Sí. que has pensado en incorporarlos Sí, a esa parte? sí. Amigos míos que me ayudan posando para mí, para facilitarme la labor, está mi sobrino, están las dos nietecitas y la perrita de Manolo, mi amigo, y el presidente de Proar Santa Bárbara, está Carmen, mi mujer, en fin, gente de mi alrededor que yo quiero que estén aquí conmigo. A ver, este es un trabajo que me has dicho que ya desde 2017. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a seguir trabajando en él? Pues me quedan varios años, porque cuando tengamos los 3 paneles centrales, me quedarán los 2 laterales. O sea que aquí estamos viendo uno que es el frontal, otro que es un lateral y te falta otro lateral. Y otro lateral. Y luego faltarán los 2 laterales, Y luego los que dos son laterales. 5 en total. O sea que eso es mucho tomate, porque si has tardado 5 años en pintar esto, otros 5 años seguro que tienes. Sí, seguro, seguro. Además, yo intentaré alargarlo todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque mientras esté pintando aquí no me puedo morir. Tengo que estar allí. Es una buena razón. Es una buena razón y Santa Bárbara proveerá. Bueno, ¿Cómo te financias para este proyecto?
La financiación, bueno, que es cuestión de probar Santa Bárbara, es muy diversa. Nos está ayudando la Diputación con subvenciones, el Ayuntamiento de Burriana se sumará ahora, Satín, la Fundación Satín, nos ha comprado un cuadro estimado en 90.000 euros y bueno, y a base de los socios que se van añadiendo a la asociación. Lo cual, la cuestión económica la llevamos bastante bien y creemos que esto se irá mejorando con el tiempo. Además, tú quieres que este sea tu gran legado y en la parte posterior de la iglesia vas a hacer una especie de mini museo en el que va a haber una explicación de cómo has trabajado en la iglesia de Santa Bárbara y algunas de tus obras, ¿no? Exactamente. Será así, bueno, una explicación exactamente de todos esos pequeños bocetos que has ido haciendo previos que se hacen antes de hacer la obra definitiva. En el principio del museo vamos a poner retratos, porque retratos he hecho cientos, no sé si habré hecho más de 1000 en esta vida. Llevo toda la vida pintando. Figúrate que yo tengo recuerdos de estar pintando a los 3 años a la puerta de mi casa. O sea que a los 3 años ya te llaman marrachos. Ahora sigo en ello. Desde los 3 años, figúrate que llevo haciendo rayajos. Desde los 3 años después estudiaste. Claro. ¿Dónde estudiaste? Estudié con un profesor particular, mi maestro, que fue el padre Juan de Dios Morenilla. Era profesor de la Escuela de Bellas Artes. Tuve un profesor para mí solo, que era compañero de Juan Porcar. Y a lo largo de la vida he expuesto en muchísimos sitios, bueno, en España en muchísimos sitios, en Valencia, infinidad de veces. ¿Te has dedicado casi siempre a los retratos? Los retratos he hecho muchísimos. La mayoría. La mayoría, sí. La gente realmente, y más ahora últimamente, me piden sobre todo retratos. Pero me refería a que he expuesto, esto lo cuento para que la gente que no me conoce se sitúe el porqué de esta obra. He expuesto en Nueva York, en Miami, en París, en el Museo del Louvre. Expuse en la Bienal de Florencia, invitado por la Bienal. He expuesto en infinidad de sitios en España. He retratado a gente conocida como Plácido Domingo, la duquesa de Alba, Carlos de Inglaterra, los hermanos Colón, que es, bueno, toda una vida, 40, 50 años pintando. Y yo tengo la impresión de que todo esto ha sido un entrenamiento para hacer esto. Pues oye, ha sido un buen entrenamiento y además de muchos años. ¿Un artista puede vivir de esto? No hay muchos, ¿no? Por eso lo pregunto. Es muy complicado. Podemos vivir a veces de milagro, pero bueno, sí, trabajando mucho, con mucho esfuerzo. Yo considero que como en todas las profesiones, se necesita pues estudiar mucho, esforzarse mucho y trabajar. El secreto es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cuándo te viene a ti? Los artistas siempre tenéis ese chip, ese clip que en un momento determinado os lleva a pensar que es cómo veis la obra antes de ni siquiera empezarla. ¿Cuándo te viene a ti el clip de querer trabajar en una cosa como esta, tan grande y que en principio se salía de las dimensiones habituales de lo que tú trabajas? El clip no me lo esperaba yo. Fue una tarde hablando con don Antonio. Aquello fue momentáneo. Me dijo, oye, ¿por qué no pasas por la iglesia y a ver allí qué podemos pintar? A lo mejor don Antonio se pensaba que ibas a pensar otra cosa más sencilla. Más sencilla, imagino yo. Pero la verdad es que al principio llegué a asustarme. Cuando pusieron la tela blanca aquí en primer lugar, claro, cuando terminaron de ponerla... Para mí eso es lo más complicado, el lienzo en blanco es como el reto de tu vida y a ver qué sale. Y 7,5 metros, imagínate. Y eso aún, porque tú al lienzo de estándar ya estabas habituado, pero a esto no. A esto no, a esto me he tenido que habituar. Y entonces cuando llega ese momento... La gente pues que vino, desmontó el andamio, dejaron la tela aquí puesta en blanco y se fueron todos y me dejaron solo. Y yo me asusté tanto que me fui. Al ver esa inmensidad blanca me fui. Al día siguiente vine y abrí con miedo. Digo, ¿será igual de grande? Porque yo tenía la esperanza de que hubiese menguado, pero no, era igual de bueno o más grande. Pero al final me dije que había que echarle valor. Y me puse a darle pinceladas y simplemente cubrir esa zona blanca,
porque es como la página en blanco ante el escritor. Te pones a temblar porque no sabes cómo trasladar lo que hay aquí dentro, que es como una nebulosa, a eso que tiene que ser algo concreto. Lo que pasa es que aunque puedas improvisar, yo creo que en este tipo de pintura tienes que hacer un trabajo previo y no se puede improvisar tanto. Puedes improvisar algunas cosas en el último momento, pero yo creo que requiere mucho trabajo previo. Claro, tienes que pensarlo mucho porque son muchos metros y tienes que rellenar esos metros. Pero el problema estriba en que cuando tú haces un boceto a un tamaño que puedas dominar bien, cuando pasas a esas dimensiones tan grandes, se hace todo tan grande que parece distinto. No obstante, con el tiempo, con los meses, con los años, te habitúas a lo que estás haciendo. Te vas tomando visión de lo que haces, porque al principio era muy complicado, muy difícil. Y poco a poco, ahora ya pinto a veces sin dibujar siquiera. Pinto, borro, quito, pongo y ya está como un cirujano. ¿Puedes hacer otras cosas mientras estás haciendo esto? ¿Te da tiempo a hacer otras cosas que no sea esto? Sí, aquí en la ermita vengo todas las mañanas. Todas las mañanas, quiere decir, de lunes a domingo, sábado, domingo, días de fiesta, todos los días, porque si no pinto, ¿qué hago? Y por las tardes pinto en mi casa, en mi estudio, porque sigo teniendo encargos, sobre todo de retratos. ¿Te queda algún momento libre? ¿Tienes algo que hacer además de la pintura? Me queda muy poco, me quedan pocos momentos en primer lugar para Carmen, mi mujer, y en segundo lugar para mis amigos, que son mi familia, pero me queda muy poco tiempo, porque es que tengo que aprovechar el tiempo que me queda de vida para pintar. Yo quisiera vivir 500 años, hasta que yo dijera basta, pero no va a ser. ¿No es un poco esta ermita de Santa Bárbara una obsesión para Pepe Forner? No, no es una obsesión, es la vida. Es la vida. Eso es lo que me da la vida, la ilusión. Cada noche me acuesto muy cansado y cada día me despierto con ganas de volver a coger los pinceles. ¿Hay alguna mañana cuando te levantes que estés pensando, hoy se me ha ocurrido que voy a hacer algo diferente en el cuadro? ¿Muchas mañanas? Muchas. ¿Muchas? Muchas, porque hay que experimentar, hay que progresar. No se puede pintar siempre igual porque sería un hastío, sería un aburrimiento. Hay que evolucionar. Del primer cuadro al último hay una evolución. Y un aprendizaje. Sí, y un aprendizaje. Eso es continuo. Yo de la pintura, ¿qué te podría decir? De pintura sé muy poquito, muy poquito. Tampoco me preocupa, porque realmente la maravilla, para mí ver un cuadro no tiene demasiado interés. Claro, ver un cuadro de Sorolla, un Velázquez, indudablemente tiene mucho interés. Pero mi relación con la pintura no es ver, sino hacer. Cuando termino de pintar, la pintura para mí ya no tiene ningún interés. Pero claro, yo me digo, si yo supiera todo sobre pintura, ¿qué es lo que haría inmediatamente? Dejar de pintar. Porque ya lo sé todo, ya no tengo ningún aliciente. Como sé que sé tan poquito, cada día para mí es una aventura, es aprender. De todas maneras, los artistas sois experimentadores puros y duros. Siempre estáis experimentando con el color, con las formas, con pues, la experimentación que tú has hecho de pintar sentado. Siempre estáis experimentando, ¿no? Porque forma parte de lo que es la creación. La pintura, igual el arte en sí, todo es evolución, es experimentación. La cocina pictórica que decía Leonardo da Vinci, que es la experimentación. Sin ello no habría evolución. La máxima evolución de la pintura se consiguió en el siglo XVII con Velázquez. Si, por ejemplo, separásemos de las meninas la mano de Nicolasito Pertusato, el enano que está pisando el perro, no veríamos nada, es abstracto completamente. O sea, la idea que tenía Velázquez de la pintura, la realización que tenía, es más novedosa que lo que hacemos hoy en día. Claro, esa experimentación es lo que hace que la pintura evolucione. Claro. Yo quisiera experimentar más, claro, en esto estoy un poco constreñido por el sitio en que es. No puedo ir más allá, pero lo intento a lo máximo. Pepe, ha sido un placer disfrutar contigo de tu persona, de lo que nos has contestado, de esta experimentación que estás haciendo en la ermita de Santa Bárbara, que estoy convencido que tienes mucho trabajo, muchos años, pero que va a ser un ejemplo y sobre todo va a ser un sitio de peregrinación de muchísima gente para poder ver esta ermita. Un placer y el haber estado aquí contigo y deseándote lo mejor. El placer ha sido mío, Eduardo. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes de la 8 Mediterráneo por acompañarnos hoy en un momento especial en la ermita de Santa Bárbara en Borriana, Castellón, con Pepe Forner. Hasta muy pronto.